La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, quien es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Profesor universitario, autor de muchísimos tratados, de muchísimos libros, que son libros de texto en las universidades. Trajano, un placer tenerte de nuevo en el programa. Bueno, saludar al país y a ustedes, pues mi gratitud por este espacio, esta oportunidad de participar de temas tan trascendentes como los que hay en la actualidad. Gracias, exactamente. Siempre tratamos de invitar a Trajano cuando hay temas que son de importancia en el área judicial, y uno de ellos es el caso Quirinito. El caso Quirinito nos revela fallas en el sistema penal, en el sistema judicial, en el Ministerio Público, en los jueces. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese diríamos caso? Que en el sistema de juzgamiento penal en la República Dominicana no hay dudas de que retrata grandes falencias, toda vez que lo que se estaría planteando y las investigaciones están orientadas a desenmarañar pues una gran estructura que tuvo que haberse operativizado para dar respuestas a lo que ha sido pues esta evasión, esta burla a todo un sistema en la República Dominicana. Yo creo que sí, que hay que regenerizar la justicia, hay que relanzar la justicia, hay que dotarla de mayores presupuestos. Lo lamentable es que nos vemos como en una especie de círculo vicioso en todo este tema, en razón de que es la misma problemática recurrente siempre por muchos años y no se advierte entonces una voluntad estatal, no de gobierno, no estatal, genérica, de dar respuestas a un esquema tan importante como es el tema de justicia, que está ligada, ¿por qué no?, al aumento constante de la violencia en la República Dominicana, toda vez que esto tiene pues su caldo de cultivo en la impunidad como uno de los factores a considerar. Pero, Trajano, entonces, ¿y los médicos que participaron y que emitieron certificados de salud en una persona que, obviamente, qué pasó ahí? Mira, hay ahora mismo, lo primero que que hacen cuando uno va al médico es que te piden la cédula para ver si tú eres esa persona y para llenar, qué sé yo, ya no es tan sencillo. Entonces, ninguno de esos médicos que lo examinó no advirtió que había algo raro ahí. Estamos en presencia de crimen organizado y corresponde a las autoridades desenmarañar, desentrañar esto, llevar esto hasta las últimas consecuencias. ¿Y tú crees que se va a llevar hasta las últimas consecuencias cuando la supuestamente muerte de él fue el 5 de julio y se viene a comenzar a investigar ahora? Eso salió hace 2 semanas, 3 semanas, porque un medio dijo, ¿y dónde está Quirinito? Bueno, a partir de que se conoce el hecho o de que se hace la denuncia, que lo hace un medio de comunicación en San Francisco, es donde se active, donde se pone en movimiento pues la acción pública y se da como resultado, y por qué no, por la presión mediática, que es fundamental, es importante. Entonces, si eso no hubiera ocurrido, no estuviéramos hablando de esto ahora. Si los hechos si el hecho delictivo no se conoce, evidentemente que no hay ni siquiera cómo procesarla y mucho menos cómo establecer consecuencias. No hay tal de que presentación periódica, porque cuando una gente se manda a su casa, no hay de que una presentación periódica, impedimento de salida, todo ese tipo de cosas. Eso parece que no se cumple. No, lo que pasa es que la normativa procesal penal pues tiene posibilidades alternas en el tema de lo que es la prisión, pero esto no es que lo mandaron a su casa. Esto es que se libró, por eso estamos hablando de un entramado de gran calado, se libró un acta de defunción donde esa persona pues ya estaba enterrada, esa persona evidentemente que no tenía que presentarse a pero está bien, pero antes de eso, él se supone que tuvo unos días en su casa, tenía que presentarse. Bueno, del tema de domiciliario no es un tema, pero debe haber una supervisión, tiene que haber un seguimiento. Claro. Porque fíjense que en este esquema procesal penal, el juez de ejecución de la pena es el juez más poderoso del sistema, porque este tiene precisamente competencia a partir de que ha operado una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. O sea, una sentencia final es lo que le da a este magistrado la capacidad de actuar posteriormente. Ese es el que puede, a mitad de pena soltar. A mitad de pena puede soltar, que puede variar la posibilidad, que puede dar los permisos, que puede dar los traslados. Es una gran responsabilidad, pero esto tiene que estar precedido en consonancia con el seguimiento y vigilancia del Ministerio Público, que muchas veces es la autoridad encargada de ese aspecto de la presentación periódica, de la supervisión. Ciertamente al Código Procesal Penal le hace falta un esquema administrativo que de manera eficiente, de manera efectiva,
pues le dé seguimiento a todos estos temas. Ok, Trajano, pero él muere supuestamente el día 5 de julio. Presentan un acta de defunción que debe llegarle a las autoridades competentes. No sé si a la misma Procuraduría o a la prisión, a la jueza que emitió la prisión domiciliaria, no sé. Pero ellos se enteran. Eso no amerita cuando ocurre eso que se haga una investigación en el momento que presentan el acta. Claro que sí, no solamente ese punto, no solamente ese aspecto, por eso digo que no hay duda de que tuvo que haber operado una complicidad colectiva, no es un tema tan sencillo. Estamos hablando de que eventualmente pudieran estar involucrados, porque si tú vas al tema de un acta de defunción, eso supone un médico legista, pero supone también un oficial del Estado Civil. Si tú vas al trabajo previo que hubo que ir desarrollando para acreditar la enfermedad, supone también de conformidad con el protocolo que se utiliza, el diagnóstico de ni siquiera un solo médico, de varios médicos. Ahora aparecen algunos... Hasta de INASIF. Efectivamente. Sí, pero aparece uno del mismo penal que dijo él no tiene nada. Supone la verificación, uno que dice que no tiene nada. Entonces eso es una gran caja de Pandora a la hora de profundizar y de verificar esas investigaciones, que te pone y te lleva al escepticismo y a la interrogante de que tú dices, bueno, de ese tema no enteramos, pero pudo haber sido esto en otras oportunidades, en otras ocasiones también. ¿Cuánta gente estará suelta? ¿Cuánta gente estará suelta bajo ese mismo cometido? Sería fácil, entiendo yo, una investigación, porque solamente habría que coger las estadísticas. Fácil, ¿y cuál es estadística? Las estadísticas de las personas que bajo ese esquema de que murieron, en hacer un arqueo, una investigación, los diferentes jueces de ejecución de la pena, una especie de auditoría, efectivamente, de auditoría forense sobre la verificación, porque ya esto pues pone en entredicho, si se quiere, el sistema, porque el sistema tiene una fisura importante en un tema tan delicado. Doctor Trajano Vidal Potentini, vamos a una breve pausa, porque nos queda todavía ahora el caso de Junior Ramírez, que es otro caso importante y que tiene implicaciones graves judicialmente. Volvemos en unos minutos, quédense con nosotros y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. De la masacre del... Somos parte de tus planes. Tu día es objetivo, primicia, especial, intenso, fortaleza, pasión, espectacular, productivo, saludable, negocio, cibernético. expresión. Tu día llega para acompañarte y mantenerte informado al más mínimo detalle de lo que pasa día a día. Periódico El Día. Contigo cada día mejor. Un enfoque objetivo. Lo que puede pensar la gente es que todos los partidos son iguales. Un resumen de las principales noticias de la semana en una propuesta precisa. Propuesta semanal con Núñez Ramírez. Domingos, 8 a.m. por Telesistema. Para celebrar, queremos estar cerca enviando nuestras más cálidas felicitaciones en el 10º aniversario de Telenoticias. 10 años de importantes conquistas en la información. 10 años de cambiar la forma de hacer noticias en República Dominicana. Queremos estar cerca, siempre cerca. Para celebrar, queremos estar cerca, siempre cerca. Telenoticias, 10º aniversario. Ya está aquí la feria, Expo Móvil Ban Reservas para que tengas tu carro, tu carro, tu carro. Más que un precio
préstamo, un sueño cumplido. Tu nuevo vehículo con Expo Móvil Banreservas. Del 20 al 22 de octubre, con atractivas tasas de financiamiento. Tu cuota móvil y con tu préstamo participas para ganar seguro full o financiamiento gratis el primer año. Expo Móvil Banreservas. Movilidad para todos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, el expresidente de la Fundación Justicia y Transparencia, profesor universitario. Trajano, uno de los temas, del momento es el triste asesinato del profesor universitario y abogado Junior Ramírez y todas las cosas que llevaron a ese asesinato o que concluyeron en eso. Pero la parte que yo quiero referirme en este momento es que nada justifica su asesinato, no importa lo que haya pasado, nada lo justifica, porque es la pérdida de una vida y nadie tiene derecho a disponer de la vida de otra persona, partiendo de ese hecho. Pero lo otro que ha salido a relucir es que un supuesto soborno, el soborno que él estaría recibiendo o que intentaron sobornarlo. Entonces mi pregunta va en el sentido porque vemos que hay instituciones que promueven la transparencia, que promueven que se llegue al fin de la impunidad y de la corrupción en la República Dominicana. Pero, de ser cierto que él había recibido soborno, no sabemos si la denuncia que él o personas como él e instituciones hacen ante los medios de comunicación es con la finalidad de hacer un negocio. Entonces, en este caso, pues van a salir muchas cosas a relucir y muchas reflexiones que la sociedad tendrá que hacerse. Entonces, ¿y ahora quién podrá defendernos, digo yo? Mira, lo primero es que de entrada tenemos que condenar este emblemático crimen que impacta todo el tejido social de la República Dominicana, no solamente la familia universitaria, sino en particular yo diría que todo este componente, lo que en alguna forma pues participamos de esta mecánica de velar, de dar seguimiento a la transparencia, los que hacen uso de la libertad de expresión, como pues un crimen propio de lo que es la mafia siciliana. Eso le llamaban dormir con los peces, unas personas con bloques, o sea, cómo esto impacta lo cual, como tú dices de entrada, pues a todas luces no tiene justificación, no tiene parangón en la República Dominicana, y con ello pues un gran entramado, una mafia aposentada pues en esta oficina de transporte, que en modo alguno se pudiera justificar con la posibilidad, con imágenes sugerentes, no necesariamente concluyentes, pero sugerentes, que se presentan a través de los medios de comunicación, donde se habla pues de una extorsión, de un soborno, lo cual también pues es reprochable, sería condenable. No obstante, es un tema que estaría por verificarse. Por eso vemos cómo no asimiló tal vez su rol, su papel, la fiscal del distrito judicial que le corresponde, que es el de Santo Domingo, en principio, porque hay la teoría y hay el pedimento de que pudo haber sido en la propia UAS que se le diera muerte, y con esto pues la competencia le correspondería a Jenny Berenice. Pero como esta fiscal, lamentablemente a la hora de hacer su enfoque, no asimila, no entiende que de cara a lo que es esa implosión, lo que es esa nueva modalidad de comunicación, lo que son las redes sociales, lo que es un pueblo, un país interconectado, ¿cómo estaría esta fiscal pues planteando de entrada la eventualidad de lo que tú pues planteas, de una extorsión, soslayando o poniendo en una especie de segundo plano lo que es el crimen fundamental o principal, que es el ella tema dijo lo que de la sabía. Mira, ahí yo no, perdóname, pero ella dio toda la información que el resultado de la investigación que ella hizo, y ella dijo lo que sabía. No, pero estamos hablando del enfoque, o sea, tú tienes que arrancar, y por eso digo que es un tema de comunicación estratégica, de tú verificar cuál es tu responsabilidad, porque tú tienes que fortalecer
ese esquema de representante de la sociedad, y más que de representante de la sociedad, de esa imparcialidad que debe guiar todo tu accionar en lo sucesivo. Y no fue imparcial. Que no haya, bueno, es que tú tienes perfectamente, de manera colateral, como una consecuencia propia de tus hallazgos y tu investigación, tú tienes que actuar con transparencia y tú tienes que exponer y explicar todo. Pues yo creo esa parte, no, pero tú no puedes tendenciar lo que es tu realidad que te corresponde como Ministerio Público, que dar un enfoque con la mayor objetividad por lo que estoy planteando. Es que el soborno debió salir en el juicio. No, en el juicio no, en las explicaciones como consecuencia, en las propias explicaciones que ella da. Pero ella tiene que arrancar, hemos identificado tal, porque tú no puedes estar tú tienes que fortalecer esa capacidad de árbitro imparcial, de representante de la sociedad, que debes esclarecer un hecho horrendo que en principio a nivel de persecución tú no puedes dar de que el imputado es la víctima, la persona que ha caído fruto de ese entramado, no solamente de corrupción, sino de asesinato. O sea, tú tienes que enfocar y decir, bueno, y como móvil asumimos en las investigaciones preliminares con que contamos tales o cuales situaciones, porque son cosas que deben demostrarse y es positivo. Y yo creo que es lo más aleccionador es la enseñanza que deja todo esto y que se pueda verificar y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Debe salir todo, total y absolutamente. Y esa es la ventaja de cualquier juicio, donde de manera contradictoria, de todos los lados, pues, con mucho arrojo, con mucha determinación, los abogados que estén en todo esto de uno y otro lado van a presentar cualquier aspecto que pueda beneficiarle a su defensa. Pero se va a haber tiempo de hacer las investigaciones y demás. Yo entiendo que sí, que debió plantearlo en un informe por demás necesario, en un caso como ese, que reitero, impactó a toda una sociedad, a todo el que hace uso de la libertad de expresión en uno o en otro sentido, pues ve este retrato, ve esto que, reitero, es sin parangón en la República Dominicana. Yo no había visto en el tiempo que tengo, pues, un caso de esta magnitud. O sea, sí, porque hemos visto mucha corrupción, pero asesinato por corrupción es novedoso. Entonces esa es la parte que yo, la parte que refiero y que critico y que ha sido criticada ampliamente, y que pudiera estar esto motivando el que los abogados hoy hagan el planteamiento de que estarían, y se haya levantado esa tesis, no sabemos el fundamento de la misma hasta ahora, de que pudieron haberle dado muerte en la UAS. Para mí, pues, un crimen de bajo mundo. Se habla de que en la guagua aparecieron 70 y tantos chips de teléfono, una mafia que se operativizaba. Yo creo que es importante también que los funcionarios, pues, piensen de quién se rodean. No es posible que tú vas a tener una persona convicta de un homicidio, es de los supervisores, y vas a tener también una persona, pues, con una serie de antecedentes. Y hoy sale el dato de la camioneta, es decir, un vehículo que debe cuidarse, una responsabilidad del incumbente que está al frente de la institución. Ellos habían dicho que se deshacieran del vehículo, sí, y ese vehículo desaparece y nadie lo reporta ni nada. Sí, ese vehículo era la escena del crimen. Pero sí, no le dan la importancia. Fallaron en destruir la evidencia. Sí, se había planteado, estuvo en una casa de una persona, sí, posteriormente. Hay muchos temas. Nadie va a rendir cuenta de por qué desapareció ese vehículo. Hay muchos aspectos que en alguna forma son necesarios en un caso de esta magnitud, de esta trascendencia, aun cuando eventualmente pudieran estar contaminando lo que posteriormente sería el esclarecimiento y las pruebas y demás, que es la exhibición pues de mucho, que incluso prohibido por la propia normativa procesal penal. Es un tema hasta criticable de que estén circulando interrogatorios que muchos eventualmente pudieran ser impugnados, como se está planteando, de que se pudieran controlar. Es ilegal. Filtrar sí, porque eso todavía no pasa, no son cosas concluyentes, definitivas. Se pasa en una fase inicial que en modo alguno, pues, puede ser parte del uso corriente del público. Pero esa parte pudiera ser comprensible, porque es un tema en el que la sociedad necesita para su tranquilidad, necesita de ir verificando y ver cómo que lo va a asimilar, porque todavía no sabemos cuáles son las lecturas finales. Y la consecuencia de esto, pues no se... Y te dice también que son de los aspectos que se consideran, que es una responsabilidad que no debe institución ni ciudadano alguno cargar total y absolutamente con ella. Desentrañar la corrupción, de que tenemos un Ministerio Público que tiene que ser no reactivo, tiene que ser preventivo,
de que hay el apoderamiento, incluso de oficio, de poner en movimiento hasta por el rumor público, que así lo plantea la normativa procesal penal. Entonces, Ministerio Público, no solamente un diario importante del país ya en alguna forma había planteado un reportaje con muchos datos hace ya varios años de la eventualidad o de la posibilidad de la existencia de la mafia que ahora se verifica en la ONSA. Pero posteriormente la misma denuncia que le hacen en un programa de televisión hace ya unos 3 meses. Entonces eso no debe tenerlo, la hegemonía o la posibilidad de ser quien lleve la voz cantante en esto, que sea una institución y que pudiera eventualmente ser lo que dé paso a algún tipo de negociación como se está sugiriendo, como se está planteando a través de los medios y de todas estas fírmicas que se están exhibiendo. Entonces, debió el Ministerio Público haberse empoderado y posiblemente no se estuviera hablando ni se estuviera verificando esta desgracia, de una investigación y de un seguimiento, no que esté en manos de un particular. Entonces, el Ministerio Público definitivamente tiene que ser preventivo. El Ministerio Público tiene, y yo creo que en términos sistémicos son de los avances que eventualmente pudiéramos nosotros tener. El Ministerio Público, eso no hay duda de que tiene que ser un Ministerio Público en lo sucesivo, independiente, no debe tener nexo con el poder político en modo alguno. Si hay que modificar la Constitución a esos fines, que se modifique para dotar al Ministerio Público y a otros órganos de una real independencia. En el caso de la justicia debe tener algún mecanismo, alguna posibilidad de gestionar de manera efectiva y eficiente lo que es su denominado llamada autonomía, de que no tenga que depender necesariamente, a cuando hay una ley que le especializa un presupuesto, alguna mecánica de que eso sea casi automático, de que el presupuesto que le corresponde lo tenga, para que tenga más jueces, para que tenga más capacitación, para que tenga más seguimiento con los temas, más personal. O que la sociedad lo asuma como el 4% del PIB, como lo hizo. El Ministerio Público en la República Dominicana, porque vemos, por ejemplo, un gobierno que dice, bueno, pasó tal o cual cosa, un presidente que reacciona. En el momento te quita a la persona, lo somete, un ministro administrativo de la presidencia que también da la señal y dice tal o cual situación, nosotros no vamos a amparar y el que tiene un inconveniente pues deberá pagar. Un secretario general, que se condena del Partido de la Liberación Dominicana, que también condena ese tema y toda una sociedad en pleno. Pero vemos que esto no es suficiente, de que el Poder Ejecutivo, de conformidad con su criterio y en el momento pues esté cumpliendo lo que le corresponde, no, porque vemos cómo se siguen sucediendo otros casos y se van en términos estadísticos a una gran lista de 7, 9 funcionarios, plantean incluso los propios medios de que se han quitado producto de escándalo en los últimos tiempos. No es suficiente, estamos hablando de un sistema que debe funcionar, estamos entonces con falencias a lo interno de la justicia y una de ellas definitivamente que pudiera ser el Ministerio Público y la propia justicia, que todavía siguen siendo presa lamentablemente del tema político. Entonces del poder político. Entonces yo creo que la gran lesión, si no vamos a estar en este círculo vicioso cada cierto tiempo pues asistiendo a un escándalo lamentable que nos toque como sociedad, que nos impacte como ha sido este horrendo asesinato, y con ello entonces una reacción que tendrá que repetirse ya posteriormente si nosotros no tratamos de buscar el mal de origen de todo esto. Doctor Trajano Vidal Potentini, como siempre, muy agradecido. Hemos tratado los 2 temas más impactantes del país de las últimas semanas, el caso Quirinito y el asesinato de Junior. Muchísimas gracias por sus enfoques. Gracias, doctor. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Seguimos con 2 entrevistas. Quédense con nosotros en el Telematutino 11.